Yo quiero compartir con ustedes una palabra, ¿sí? Estos próximos minutos, para que la tengamos en nuestra vida, en nuestro corazón, y que nosotros tengamos siempre presente el propósito del por qué celebramos estos tiempos, por qué son tan importantes estos tiempos. De hecho, después de Yom Teruah viene ¿qué? Yom Kippurim, ¿sí? Yom Kippurim, Día de las Expiaciones. ¿Cuándo vamos a estar celebrando Yom Kippurim? De este viernes que viene en 8, ¿sí? De este viernes que viene en 8. Exactamente, estamos hablando del día 29 de septiembre, ¿sí? 29 de septiembre, va a ser un viernes, cae un viernes, Yom Kippurim, ¿sí? En la noche. Vamos a tener una velada, un tiempo de velada allí. El viernes, es viernes 29, ahí cae el día 10. Recuerde que se celebra el día 10 del séptimo mes, ¿sí? Hoy estamos en el día primero del séptimo mes del calendario bíblico, ¿no? Obviamente estamos en el día 20 de septiembre del calendario gregoriano, pero en el calendario bíblico hoy estamos en el día primero del mes séptimo. ¿En qué día estamos? Primero del mes séptimo. Entonces, el 29 va a caer 10, ¿sí? Va a caer 10, que es Kippurim, y espero que todos estemos, porque es un tiempo muy especial. De hecho, para el pueblo judío, aunque ninguna fiesta debería ser así, pero aún para el pueblo judío, y no estoy diciendo que son las fiestas del pueblo judío, sino que quiero nombrarlo como una referencia, es el día más, o la fiesta más solemne de todas, Yom Kippurim, ¿sí? Es un día, el día de las expiaciones, y ese día vamos a estar acá, y el propósito es estar ese día aquí en oración y en una velada, y al otro día en tiempo de ayuno, ¿sí? Delante del Señor. Vamos a estar allí entregando nuestra vida a Él, ¿sí? Y que usted pueda separar ese día para dedicarlo al Señor, si lo puede hacer de verdad. Sé que algunos por sus trabajos no lo pueden hacer, pero aquel que lo pueda hacer, vamos a estar unidos en un mismo clamor. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra, ¿sí? Como les decía yo a ustedes ahora, ¿por qué nosotros celebramos Yom Teruah? Para empezar, Yom Teruah, la palabra Teruah viene de la raíz ruah en hebreo, ruah, ¿sí? No vaya a confundirlo con ruach, que es espíritu. Esta es ruah, ¿sí? Así es la raíz. La raíz ruah significa aclamación, proclamación, ¿sí? O un clamor. En realidad la raíz ruah es un ¿qué? Un clamor que se hace. Es un clamor. Y este es un tiempo de ¿qué? Precisamente de clamor. Y es un tiempo en el que, como les decía, celebramos históricamente el nacimiento del Mesías. Lamentablemente para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, este no es el tiempo de Yom Teruah. De hecho, no le llaman ni siquiera así, le llaman con otro nombre, le llaman Rosh Hashanah. ¿Y qué están celebrando el pueblo judío hoy? Nuevo año. Un error. Es un error, porque el nuevo año no empieza en el séptimo mes. ¿Empieza qué? En el primer mes bíblico. El primer mes es Nisan o Aviv. Ahí empieza el año, porque recuerde que el Señor cambió eso. El Señor le dijo eso a Moisés. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 12, donde el Señor le dijo, el día que salieron de Egipto, que era el mes de Aviv, el mes de Nisan, le dijo, este será el primero de los meses del año para ustedes. A partir de ahí el Señor mudó, cambió ese tiempo. Y por eso nosotros, siguiendo lo que dicen las Escrituras, no la tradición, ¿sí? Entendemos que el año bíblico empieza en el mes de ¿qué? De Nisan. Ahora bien, le cambian el nombre a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa Rosh, cabeza. Hashanah significa así como año o el año, ¿sí? Hashanah es el año, como cabeza del año, ¿cierto? Como comienzo del año, cabeza del año. Pero no es cabeza del año en realidad, sino que es Yom Teruah. Y por eso usted va a ver que en Israel en este momento hay fiesta, en Israel, porque está celebrando un año nuevo.
un año nuevo, entonces celebran la fiesta del año nuevo, todo el mundo deseándose un año nuevo, pero no, nosotros celebramos es que Yom Teruah, el tiempo, el día de la proclamación. Y esto es profético, ¿sí? Ahora, lo hacemos, como le decía ahora, primeramente porque es una orden instituida por el Señor. Quiero que usted vaya a su Biblia en Levítico 23, 24. Dice, habla a los hijos de Israel, Levítico 23, 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el día 1 del mes, en el séptimo mes, el día 1 del mes, tendrán cesación, una gran cesación, una cesación del trabajo. Un memorial de proclamación, ahí dice Teruah, ¿sí? Un memorial de Teruah. No sé si su Biblia diga así, yo he leído y la mayoría de las versiones dicen muy diferentes, ¿sí? No sé, ¿un memorial de qué dice su Biblia? Un memorial son de las trompetas o conmemoración de trompetas. Bueno, ahí ni dice trompetas, ¿sí? Ahí no dice ni trompetas ni shofar, sino que en realidad dice un memorial de Teruah, ¿sí? Dice, literalmente dice Zikron Teruah, memorial de Teruah en hebreo, Zikron Teruah, memorial de Teruah. Es algo que debemos que recordar. Como es un memorial, es algo que se debe que recordar. Y es un memorial de proclamación, de aclamación, de clamor. Y es una convocación santa. Dice, no harán ningún trabajo de siervos o servil, pero se presentarán una ofrenda encendida ante Yahweh. Busque Números 29:1. Números 29:1. Dice, en el séptimo mes, Números 29:1. En el séptimo mes, el día primero, tendrán convocación santa y no harán ningún trabajo servil. Será para ustedes, ¿qué dice su Biblia? Día de sonar las trompetas, dice algunas Biblias. ¿Qué dice otra? ¿Qué dice? En su Biblia dice Yom Teruah. Ok, eso, porque ahí dice, será para ustedes, y literalmente en hebreo dice Yom Teruah. ¿Qué se celebra el primero del séptimo mes? Yom Teruah, literalmente lo dice. Será para ustedes Yom Teruah. No dice Rosh Hashanah, dice ¿qué? Yom Teruah. ¿Ok? Por tanto, nosotros estamos llamados a entender, ¿sí?, que esto primeramente es una convocación del Señor, hace parte de sus tiempos, de sus fiestas solemnes, y que esta fiesta, específicamente esta, tiene que ver con un evento de gloria, como ya les decía a ustedes, histórico, como la venida, como el nacimiento de nuestro Mesías, pero tiene que ver con un evento mucho mayor, y tiene que ver con el evento del retorno de nuestro Mesías, porque el Mesías vendrá otra vez. ¿Cuántos lo creen? El Mesías vendrá otra vez. Y nosotros, mis amados, tenemos que estar preparados. Obviamente, este día se conmemora haciendo sonar ¿qué? El shofar, ¿sí? Haciendo sonar las trompetas también, porque se suenan tanto trompetas como shofarot. El shofar, ¿sí? Shofarot en hebreo es el plural de shofar, ¿sí? O shofares, pues, para que darme a entender mejor, ¿sí? Se hace ruido, pero también se hace ¿con qué? Con palmas, ¿sí? Y con gritos de ¿qué? De júbilo, porque es un tiempo especial. Y para nosotros, si bien marca el nacimiento del Mesías, también marca algo mucho más glorioso, que es su retorno, lo que nosotros estamos esperando. Y la iglesia tiene que estar en esta constante espera del retorno del Mesías. Y eso es lo glorioso de esta fiesta, y por eso la importancia de la fiesta, porque las fiestas siempre recalcarán y nos estarán recordando, porque los seres humanos somos olvidadizos. A veces nos acostumbramos tanto a este mundo, mis amados, que nos olvidamos que el Señor ¿qué? Vendrá. Y queremos hacer todo acá en este mundo, y se nos olvida la vida eterna, y nos volvemos muchas veces necios, ¿sí?
Como aquella parábola de aquel hombre que el Señor contó, aquel hombre que tenía mucho poder económico y que tenía grandes campos, dice el Señor, y que observando sus campos dijo: tumbaré todo esto y haré muchos más grandes graneros, en donde edificaré grandes edificaciones y pondré todas mis riquezas allí. ¿Y qué dice la parábola? Necio, ¿acaso no sabes que esta noche vendrán a reclamar tu alma? Y nos acostumbramos mucho a este mundo porque es nuestra realidad, es obvio que es nuestra realidad. Y al ser nuestra realidad pensamos que es la única. Ese es el problema. No podemos pensar que nuestra realidad única es esta. Esta es nuestra realidad, pero no es nuestra única realidad. Porque la verdad es que nuestra realidad está mucho más allá y está en el reino de los cielos. Por eso, mis amados hermanos, hay un peligro latente, sobre todo con esa mal llamada teología de la prosperidad. Yo prefiero llamarle teología de la falsa prosperidad, porque en realidad el Señor quiere bendecirnos y prosperarnos. Y la Biblia habla acerca de la bendición y la prosperidad. De hecho dice que el hombre que teme al Señor y que guarda sus mandamientos será prosperado. Hoy se habla de una falsa teología de la prosperidad en donde se lleva al hombre a la ambición. Y por eso muchos de estos hombres que están predicando esta falsa prosperidad aún han entrado a negar el retorno del Mesías. Y lo tienen que negar porque la ambición de ellos les lleva a hacer su reino ¿en dónde? En esta tierra. Y lamentablemente por eso uno escucha a algunos predicadores de estos que son muy influyentes y hablando incluso en contra del retorno del Señor, que el Señor no vendrá. Recordaba yo a un predicador de estos muy famoso, muy influyente, que él ya falleció, Myles Munroe, en medio de una enseñanza que dan, ¿sí? Un CAP que le llaman, ¿sí? CAP, ¿sí? Que tiene que ver con la capacitación apostólica y profética, ¿sí? Y él estaba predicando allí, un hombre muy influyente. Él murió en un avión en su propio jet, ¿sí? Privado que tenía. Y este hombre hablaba de eso y decía: le han dicho que Cristo vendrá. Y se burlaba y hacía así: lo engañaron. Que Cristo volverá, lo engañaron. Y yo, ¿cómo así? Y en esa prédica habló tantas herejías. Habló que no había que nacer de nuevo. Habló que el Señor no vendría. ¿Por qué? Porque se están apartando de la verdad del Señor. Y yo digo, ¿cómo es posible que suceda todo esto? Sencillo, porque aman todo este mundo que la teología bíblica o las escrituras o la doctrina bíblica es contraria a todas esas enseñanzas, porque más bien nos enseña a tener un desprendimiento mayor de este mundo. No quiere decir que usted deje de hacer lo que debe hacer. No quiere decir que usted se vuelva un irresponsable en su trabajo, en su casa, en sus estudios. No. De hecho, el Señor vendrá por gente responsable. La palabra dice: bienaventurado el siervo que cuando venga su Señor le haya haciendo el bien. ¿Cómo nos tiene que hallar el Señor? Haciendo el bien, ¿sí? Siendo de bendición, haciendo las cosas y haciendo lo bueno. Esa palabra del bien y lo bueno significa estar dando frutos. Ojo con eso. Estar siendo fructíferos. El Señor no va a venir por haraganes. El Señor no va a venir por personas que no tienen ningún tipo de compromiso. No, ¿cómo nosotros podemos mostrarnos a los demás? Pues a través de nuestro testimonio. Y mientras usted esté en el lugar donde Dios le ha puesto, en su trabajo, en el estudio, la escuela, el colegio, la universidad, en su propia casa, donde esté, usted tiene que dar todo, lo tiene que dar todo por mostrar el mejor testimonio de un hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor lo llame a su presencia. Amén. Eso es lo que debe hacer un verdadero creyente. No que porque el Señor ya viene, entonces ¿para qué estudio? ¿Para qué trabajo? No, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. No. Ojo con eso. Antes, ante la venida, al ser nosotros testigos y conscientes que el retorno del Mesías está cerca, con más ahínco debemos dar testimonio, debemos trabajar, debemos ser los mejores, amén, para que aún nuestro testimonio pueda ser luz para los demás. No sé si me hago entender. Entonces,
nosotros estamos llamados es a entender el retorno del Señor, no que Él no viene, Él vendrá. Él lo dijo, Él volverá, amén. Él vendrá. Tenemos su promesa, tenemos la promesa de primera mano de Él. Él lo dijo, creen en Dios, crean también en mí. Estoy hablando de Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez y los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿A qué se fue el Señor al reino de los cielos? ¿A preparar qué? ¿Moradas? No. Él no fue a preparar moradas, eso no dice la Biblia. ¿A preparar qué? Lugar, porque las moradas ya están listas. Dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántas hay? Muchas. Es su responsabilidad, mi responsabilidad, que esas moradas sean habitadas el día de mañana. Y yo quiero habitar una de esas. ¿Cuántos van a estar allí? Ahora vivimos en esta morada, en este tabernáculo. Pero ese tabernáculo se va debilitando. Pero el Señor ha preparado un tabernáculo y una morada mucho mejor para nosotros. Amén. Y yo quiero estar allí, habitando las moradas celestiales. El Señor lo aseguró, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por tanto, Él está preparando ¿qué? El lugar, el acondicionamiento. Se están dando las cosas para que usted y yo podamos estar allí, mis amados hermanos. Por tanto, nosotros estamos llamados a entender mucho más, mis amados, la inminente venida del Señor. Y Él vendrá por su iglesia. Y Él va a tomar a su iglesia, mis amados hermanos. Y Él vendrá para llevar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y asimismo el Señor entonces desatará sobre este mundo la ira. Desatará sobre este mundo el juicio. Y nosotros no podemos perder de vista esto. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 16 dice, porque si los muertos no son resucitados, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, su fe es inútil, es vana. Aún están en sus pecados y también los que durmieron en el Mesías perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Pero ahora el Mesías fue resucitado de los muertos como primicia de los que duermen. Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos murieron, así también en el Mesías todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo, que es ¿qué? Las primicias. Luego los que son del Mesías en su venida. Y dice el versículo 24, y los del fin, los del final, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Entonces el apóstol Pablo está hablando de la resurrección. Y hablando en ese orden de la resurrección nos dice que el primero de los resucitados, ¿quién es? ¿Quién es la primicia de la resurrección? El Mesías. ¿Y por qué él es la primicia de la resurrección? Si antes de él hubo otros que resucitaron. Porque es que él resucitó una vez para siempre. A diferencia de todos aquellos que resucitaron antes del Señor, porque hubo unos que resucitaron antes de él, ¿o no? ¿Sí? De hecho, los mismos profetas oraron y hubo resurrecciones. El mismo Señor resucitó a otros. El caso más popular, Lázaro. Pero todos estos resucitados volvieron a morir. El Señor resucitó una vez para siempre. Por tanto, si Él resucitó, nosotros también ¿qué? Resucitaremos. Dice que luego vendrá otra resurrección. Y esa resurrección tiene que ver con aquellos que son ¿de quién? Del Mesías. ¿Cuántos son del Mesías? Esa resurrección se dará cuando suene ¿qué? La trompeta.
Una trompeta de llamado a los que murieron, ¿en quién? En el Mesías. Es un llamado de gloria a todos los que murieron en la esperanza del Mesías. Y esa es la trompeta, ese es el shofar que nosotros estamos esperando. Ahora bien, me gusta mucho lo que significa la palabra shofar. Para poder entender la palabra shofar, yo no sé si usted alguna vez ha visto un shofar. Bueno, acá hay uno, ¿sí? Es un cuerno, aquí hay otro. Se usa de diferentes animales, ¿no? Sí, un shofar es un cuerno, ¿sí? De animal. Ustedes lo escucharon ahora aquí, ¿sí? Sonar. Este cuerno, la palabra shofar en hebreo, viene del hebreo shafar, la raíz, shafar. Y me gusta mucho porque la raíz shafar en hebreo significa brillar, resplandecer. Eso es lo que significa la palabra shafar, brillar, resplandecer. Por tanto, cuando se hace sonar el shofar, al venir de la raíz shafar, brillar, resplandecer, ¿qué estamos haciendo? Es como resplandecer, como resplandeciendo. Por eso dice en Éxodo 19, usted encuentra que cuando fue entregada la palabra del eterno Dios, la Torá, dice que fue entregada por medio del toque de ¿qué? Del shofar. Dice que el Señor le hablaba a Moisés y ahí estaba el pueblo. El Señor, dice la palabra, que al tercer día los hizo acercar. Hizo acercar Moisés a todo el pueblo. Y empezaron a escucharse un sonido fortísimo y estruendos y truenos. Y dice que se escuchaba el sonido del shofar, el cual iba siendo mucho más poderoso. Tanto que el pueblo tuvo ¿qué? Miedo. Y por medio del toque de ese shofar fue entregada al hombre la Torá del eterno Dios. ¿Y para qué es la Torá? Para que nosotros ¿qué? Resplandezcamos, ¿sí? Para que nosotros brillemos. De ahí la importancia de eso. Por eso cuando suene aquella trompeta, nosotros seremos transformados. Será un brillar, será un resplandecer, será pasar de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal ¿a qué? A lo inmortal. Será un traspaso, será una transformación de gloria. Y por eso el shofar, solamente ese toque de trompeta solo será escuchado por aquellos que entienden el llamado del Señor. Por eso el libro de los Salmos dice: bienaventurado el hombre que conoce tu teruá. ¿Sí? Bienaventurado es el hombre que conoce el teruá de Yahweh, porque a la luz de su rostro andará. ¿Andará qué? A la luz de su rostro. Nosotros, por tanto, mis amados hermanos, estamos llamados a entender la verdad de esto. Entonces, acá están hablando de aquellos que mueren en el Mesías. Cuando una persona acepta al Mesías como su Señor y Salvador, y esa persona, por ejemplo, esa persona muere hoy, ¿muere en quién? En Cristo, en el Mesías. ¿Qué pasa con el alma de una persona que muere hoy? Por ejemplo, la semana pasada nosotros le dimos la despedida a la abuela de mi esposa, a la hermana Paulina Patiño. Murió una mujer llena de años, ¿sí? Y como dice la palabra, murió en buena vejez, 100 años de edad, con un testimonio de vida impecable. ¿Dónde está el alma de ella ahora? En el paraíso, a donde van todas las almas de aquellos que mueren en la esperanza del Mesías, de aquellos que mueren habiendo sido lavados por el Mesías. ¿De dónde resucitarán los muertos en Cristo? ¿De las tumbas? ¿Del hueco? Del paraíso. Porque el polvo, ¿esto es hecho de qué? Del polvo. ¿Polvo vuelve a dónde? Al polvo. Hay algunos que se imaginan que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo literalmente van a salir de sus tumbas. No, resucitarán los muertos en Cristo. ¿De dónde? Del paraíso. Ahí fue donde el Señor estuvo, de ahí fue donde resucitó. ¿Se acuerdan cuando Él estaba en el madero? Uno de los delincuentes, de los que estaban allí en el madero, le decía y le increpaba: si realmente eres el Hijo de Dios, entonces bájate y bájanos. Pero el otro le respondió a este, le recriminó diciendo: nosotros a la verdad estamos aquí porque lo merecemos. En cambio este ningún mal hizo. Mire que lo primero que hizo fue reconocer ¿qué? Su pecado. Estamos aquí porque ¿qué?
lo reconocemos. Reconoció su pecado, ¿sí? Reconoció su pecado. Y mire que después le dice, ni siquiera tú, le dice al otro, ni siquiera tú temes a Dios estando en la misma condenación que él. Ni siquiera temes a Dios. ¿Qué reconoció en Yeshua? Su divinidad. Es decir, que solamente por medio de él podría ser ¿qué? Salvo. Entonces reconoce su pecado, reconoce esa gloria de Yeshua, y por eso cuando le reconoce esa gloria del Mesías, ¿qué le dice al Señor? Señor, te pido, acuérdate de mí. ¿Cuándo qué? Cuando vengas en tu reino. ¿Qué le pidió? Que cuando el Mesías hiciera ¿qué? El retorno, se acordara de él. Y el Señor, para asegurarle que se iba a acordar de él, ¿qué le dijo? Hoy, de cierto te digo, amén, 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 de cierto, ciertamente te digo, hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Ahora, ¿qué es el paraíso? Pues es un lugar de gloria donde van ¿quiénes? Las almas de los muertos en Cristo. Ahí van a un lugar de reposo. Por eso el apóstol Pablo dice que ahí descansan, duermen, y que son diferentes a los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Por eso cuando el Mesías retorne y suene la trompeta, suene ese llamado, suene ese shofar de gloria, el shofar celestial, el shofar glorioso, ellos, los que están ¿en dónde? En el paraíso, resucitarán primero. ¿De dónde saldrán ellos? Del paraíso. Resucitarán para recibir el nuevo cuerpo de gloria, de bendición. Y el Señor está a las puertas, mis amados hermanos. Entonces sigue diciendo acá, ¿sí? Fue resucitado. Dice acá, versículo 24, ¿sí? Los que son del Mesías en su venida. El 24 dice, luego los de ¿quién? Los del fin, porque habrá otra resurrección, los del final. Una resurrección que tiene que ver con los que resucitarán ¿de dónde? Del paraíso. Los que murieron ¿en quién? El Mesías. Esa dice la palabra, bienaventurados los que tienen parte en la primera muerte, ¿cierto? En la primera resurrección, perdón. En la primera resurrección, disculpen. Porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Porque las personas que mueren sin el Mesías, que mueren sin haber arrepentido su vida delante del Mesías y haberse vuelto hacia Él, cuando esa persona muere, esa alma ¿a dónde va? Va a un lugar de tormento. Comúnmente la gente le llama infierno, ¿cierto? Se le llama, en griego le llaman Hades, ¿sí? Hades, Hades, en griego, donde no se ve, donde la mirada de Dios ¿qué? No está. ¿Sí? Es un lugar de tormento, pero es un tormento del cual ellos tienen conciencia de que pudieron haber arrepentido su vida, pero no lo quisieron hacer. Eso fue lo que el Señor contó a través de la parábola del rico y Lázaro. Aquel hombre que, habiendo disfrutado de tantos bienes en esta tierra, nunca reconoció el temor de Dios, y por eso dice que su alma fue ¿a dónde? Al Hades. Y dice que estando allá en el Hades levantaba su voz, por favor ten misericordia de mí, padre Abraham, como si hubiera como una conversación entre Abraham y aquel hombre. Obviamente eso es una parábola, porque no piense que todo el que llega entonces al lugar de condenación empieza a hablar con Abraham. Hola Abraham, ¿cómo estás? Bien. Aquí eso está bastante duro. No se trata de eso. El Señor pone a hacer como una conversación para dar a entender cuál es la situación de aquel hombre. Y lo más tremendo es que este hombre dice, por favor, ten misericordia, que aunque sea que se refresque mi lengua. Y le dice, no, nadie puede pasar de aquí ni de allá, porque un gran abismo nos separa, o cima, ¿no? Pero esa es una cima con S. Ojo, cima con S es abismo, cima con C es una
montaña, mucho cuidado, ¿no? ¿Sí? Un gran abismo nos separa. Y aquel hombre dice, bueno, entonces si no se puede hacer eso, por favor, entonces manda a que alguien vaya y predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, y que les predique para que no vengan a este lugar de condenación. ¿Y qué le dice el Señor? Pues a Moisés y los profetas tienen, que los oigan a ellos. En pocas palabras, ¿tienen qué? La palabra de Dios. Tienen la Torá, tienen los profetas, que los oigan. No quieren ir a ese lugar, que los oigan. Entonces aquel hombre dice, pero si alguno va de entre los muertos, tal vez le oigan. ¿Y qué dice la respuesta? Así se levantaran de entre los muertos, no creerían. ¿Cómo es el corazón del hombre muchas veces? Entonces aquellos que mueren sin el Mesías, sin la esperanza de Él, van al lugar de tormento, lugar de condenación que es provisional, ¿sí? Y de ahí ellos también resucitarán para ser llevados a un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Ese juicio será después del tiempo de gobierno del Señor en esta tierra, que será un tiempo de ¿cuánto? 1000 años, dice la palabra. Y dice que ellos, después de que salgan de allí y sean llevados al juicio, por cuanto sus nombres, dice Apocalipsis, no estaban escritos en el libro de la vida, fueron lanzados todos al lago de fuego, que es la segunda muerte. Ojo con eso. Por cuanto no estaban escritos en el libro de la vida. Y esa estar escritos en el libro de la vida habla de un compromiso nupcial. Y dice acá la palabra, sigue diciendo, luego los del fin, cuando entregue el reino del Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido sea ¿qué? La muerte. Sea la muerte. Saltemos al versículo 35 rápidamente. Se preguntará alguno, ¿cómo pues resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Necio, insensato. Lo que tú siembras, dice el versículo 36, no es vivificado si no muere. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino el grano desnudo de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso, y cada uno una de las semillas su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es humana, otra carne de las bestias, otra carne de aves, otra de peces. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una en verdad es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Hay cuerpo celestial y hay cuerpo ¿qué? Terrenal. Dependiendo de cómo usted viva, mis amados, en este mundo será el cuerpo que usted siga llevando. El cuerpo de los terrenales es el que nosotros tenemos. Pero escúcheme bien, si nosotros no somos fieles en lo poco, no podemos estar en lo mucho. Si el amor que nosotros tenemos por este mundo es superior al amor que el reino de Dios, pues nos quedaremos precisamente ¿qué? En este mundo. Pero cuando nosotros tenemos un amor superior al Señor, que está por encima de este mundo, podremos heredar el cuerpo espiritual, el cuerpo de gloria. Y sigue diciendo el Señor, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pero porque cada estrella es diferente la una de la otra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en humillación, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también son los terrenales, y como el celestial, así también son los celestiales. Así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Pero les digo esto, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La sangre y la carne no heredan la corrupción. Por eso es necesario que nosotros seamos ¿qué? Transformados. Porque nosotros no podemos pretender que con este cuerpo vamos a llegar ¿a dónde?
al reino de los cielos. Por esto este cuerpo polvo vuelve ¿a dónde? Al polvo. Alguno dirá, pero el Señor resucitó con el mismo cuerpo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿El Señor resucitó con el mismo cuerpo? ¿O tomó otro cuerpo? Pues Él dijo, miren mis manos, miren mi costado, yo mismo soy. Tenía el mismo cuerpo. Si la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, ¿por qué es así? Porque no conoció pecado, porque no era un cuerpo no era un cuerpo corruptible, sino que incorruptible. Aunque fue tentado en todo, no conoció pecado. Esa es la diferencia. Por eso con el mismo cuerpo, el cuerpo de la humillación de Él fue transformado, ¿sí?, en gloria, pero con el mismo cuerpo. Por eso no se halló el cuerpo en la tumba. Pero nuestro cuerpo no podemos nosotros pretender llegar al reino de Dios con este cuerpo, porque es un cuerpo que ha sido entregado al pecado, porque por medio de este cuerpo es que conocemos ¿qué? El pecado. Entonces sigue diciendo acá, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí les digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué se dice de los que están en el Mesías, los que mueren en el Mesías? ¿Ellos qué? Duermen, no están muertos, sino que ¿qué? Duermen en realidad. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto demorará la transformación de nosotros cuando el Señor venga por su iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Un abrir y cerrar de ojos. Miren, un pestañeo, ¿sí? ¿Cuánto dura eso? ¿Sí? Cerró y abrió los ojos y ya, ¡pum!, ya no estamos aquí. Porque el mismo Señor nos tomará a nosotros. Y sigue diciendo acá, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Esta final trompeta no es la final trompeta de las trompetas del juicio de Dios, porque es la trompeta que se toca para los hijos de Dios, no para el juicio. Ojo con eso. Hay muchos que confunden esta final trompeta con la trompeta de los juicios. Recuerda que va a haber unos juicios y dice que serán unos sellos, unas copas y las trompetas, ¿sí? De hecho, la Biblia habla del juicio, los sellos, ¿sí o no? Habla de las copas de la ira de Dios y habla de las trompetas. ¿De qué otros 7 juicios habla? En Apocalipsis. De 7 truenos. Pero dice Juan que cuando él fue a escribir el juicio de los 7 truenos, le dijo, no lo escribas. O sea que hay unos juicios que vendrán que ni siquiera sabemos cómo serán. Él describió los juicios de las copas, de las trompetas, de los sellos. Los sellos serán los primeros. De hecho, ¿quién será el primero de los juicios que el Señor envíe? El anticristo. En Apocalipsis capítulo 9, cuando se desatan los primeros los sellos, que empiezan los juicios, dice, y vi y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba traía un arco, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es ese? No es el Señor Jesucristo, es el anticristo, el antimesías. Es el primer jinete que se ve salir allí de los 4 jinetes del Apocalipsis, el primer jinete. No confunda ese jinete de ese caballo blanco del capítulo 9 con el del capítulo 19, que es el jinete del caballo blanco que viene el Señor con sus ejércitos celestiales. No confundir esos dos. Ese será el primero de los juicios que el Señor envíe, y desatará el Señor esos juicios, y entre eso los juicios de las trompetas. Pero la última trompeta de ese juicio no tiene nada que ver con esta última trompeta. Esta final trompeta es la trompeta que se toca para el llamado ¿de quién? De los hijos del Señor. Es un llamado para que se levanten los hijos del Señor. Y dice acá, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, mis amados hermanos, nosotros estamos llamados a vivir en la esperanza de que el Señor pronto vendrá. Amén. Y sonará la trompeta y Él vendrá a recoger su iglesia. Por eso no podemos olvidar lo que nos dice el mismo apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses
Ahora allí, segunda de Tesalonicenses, perdón, no es segunda de Tesalonicenses, es primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Lo tiene? Con esto vamos terminando. Dice acá, mira lo que dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. 4:13, primera de Tesalonicenses 4:13. No quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. No podemos ser ignorantes respecto a eso. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea que hay dos clases de personas que han partido de este mundo: los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Ahí se cumple lo que dice el Señor mismo, el Señor en Juan capítulo 5:29, sí. Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces sigue diciendo acá acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús, Yeshua, murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. ¿Cuántos creen que el Señor murió y resucitó? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Esa es la fe que nosotros tenemos. El Señor murió y resucitó, y como él murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Mire que no es invención del hombre. O sea, esto no es algo que el apóstol Pablo diga por sí mismo. Muchas veces el apóstol Pablo decía cosas por sí mismo y él lo aclaraba: digo yo, no el Señor. Pero en este caso no es palabra de un hombre, es palabra de ¿quién? Del Señor. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Harpazo, allí en griego. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consuélense los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabra nos tenemos que consolar? ¿Con qué palabra nos tenemos que consolar? ¿Con qué palabra? Que el Señor viene, que el Señor resucitó y vendrá por nosotros. Esa es la esperanza de todo hijo de Dios, y es la esperanza que nosotros estamos esperando un día oír. Y por eso dice: y el Señor mismo con voz de comando. Es el voz de comando, con voz de mando, la voz de comando, ¿sí? Dice la palabra, con voz de mando. Y sigue diciendo él: con trompeta ¿de quién? De Dios. Descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. ¿Dónde resucitarán ellos? Del paraíso. Los que estemos aquí, ¿qué pasará con nosotros? ¿Seremos qué? Arrebatados y llevados, ¿sí? Con el Señor. Ahora, después de ese momento, sobre la tierra será desatado el juicio de Dios. La ira de Dios será desatada de una manera poderosísima, de tal manera que después del arrebatamiento nadie, escúcheme bien, nadie se salvará. Le han hablado de la oportunidad de que después del arrebatamiento hay oportunidad de salvación. Yo sí le puedo decir que lo engañaron, porque no hay. ¿Cuándo es la oportunidad de salvación? ¿Cuándo es? Ahora. ¿Cuántas más oportunidades necesitamos? Todos los días hay una oportunidad. Y si usted no me cree, le voy a mostrar, como para no dejarlo pues, y ya con esto de verdad termino. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Por eso nosotros tenemos que estar firmes, mis amados, porque el que se fue, y el que se quedó, se quedó.
Y ahí ya no habrá ay, ay, ay que valga. O somos santos o somos santos. Por eso el que es santo, santifíquese aún más. Y el que practica el pecado, pues sea mucho más pecador. Según Tesalonicenses. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la palabra allí. Pero con respecto a la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, y de nuestra reunión con Él, les instamos, hermanos, a que no se dejen perturbar fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nuestra parte, en cuanto a que el día del Señor ya llegó. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre violador de la ley. Literalmente dice ahí. Su Biblia dice hombre de iniquidad, yo no sé cómo diga, pero literalmente el texto griego dice violador de la ley, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta tal punto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios mismo. ¿Eso lo va a hacer quién? El anticristo. Cuando haya la restauración del templo, hoy no hay templo en Israel. El templo fue destruido en el año 70. Hasta el día de hoy no hay templo, no se ha podido reconstruir. Allí donde está el templo hay una gran mezquita, conocida como la mezquita de la roca, ¿sí? Construida por el califa Omar, un califa que construyó esa gran mezquita pensando que así impediría que algún día se volviera a construir ¿qué? El templo. Pero está equivocado, porque bíblicamente el templo se volverá ¿qué? A construir. Solamente que cuando sea construido aquel templo, será manifestado aquel hombre violador de la ley, y él mismo se hará pasar por ¿quién? Por Dios, y engañará. Dice la palabra en Apocalipsis que este hombre engañará con milagros y prodigios. Esa es la forma más fácil de engañar a la gente. Hágales milagros y prodigios y los tiene allí, a todos. Y así engañará, dice Apocalipsis capítulo 13. Y este hombre se sentará en el templo de Dios y exigirá que todos los sacrificios que se hacen en el templo sean ¿para quién? Para él, porque el propósito del templo para los judíos, ¿cuál es? Los sacrificios. ¿Por qué cree que los judíos no hacen sacrificios animales hasta el día de hoy? Porque no hay templo, por eso usted no los ve matando corderos ni nada de esto, porque no hay templo, pero apenas haya el templo, inmediatamente se restaurará el sacrificio continuo. Es decir, el sacrificio de la mañana y de la tarde, un sacrificio que se hace continuamente. Pero este mismo hombre, el anticristo, cuando entre y tome posesión, él mismo dice que él se hará cesar el sacrificio continuo. Lo dice Daniel. Hará cesar el sacrificio continuo. Y él será, recuerde Apocalipsis 9, él será el primer juicio que Dios envíe sobre la tierra. Y sigamos leyendo porque les quiero mostrar acá. No me voy por ese tema porque si no entonces nunca termino. ¿Sí? Dice acá, nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se ha manifestado el hombre violador de la ley, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, hasta tal punto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Acaso no se acuerdan que todavía estando con ustedes yo les hablaba de estas cosas? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que sea revelado en el tiempo suyo. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo detiene a este hombre? Es el accionar del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue dado ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia. Dice para que dice la palabra, estando el último día de la gran fiesta, dice el Señor se levantó y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra. Esto lo dijo el Señor respecto al Espíritu que habrían de recibir todos aquellos que en Él creyeran, pues aún no había sido manifestado el Espíritu Santo. ¿Para quién? Para todos los que creyeran, ¿quién? En Él. ¿Para quién es el Espíritu Santo? ¿Para quién?
para todos los que crean en Él, en Yeshua, para todos los que entregan su vida. Si una persona no cree en Yeshua, ¿usted cree que tiene el Espíritu de Dios? No, porque el Espíritu de Dios lo lleva a toda verdad. Ese es el propósito. Y mientras esté el accionar del Espíritu de Dios enviado por el Padre a través de su Hijo para todos aquellos que creen en Yeshua, este hombre no se puede manifestar. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, sea quitada, ¿quedará Espíritu? No, porque el Espíritu fue dado ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia, a los que creen en Él. Por tanto, el Espíritu nos guía a nosotros, a la iglesia, es nuestro ayo, nos guía a toda verdad. Solamente habla lo que escucha. Él dice la palabra que el Espíritu no habla nada más, sino lo que escucha hablar al Padre, al Hijo. Ahí, entonces, da a entender todos los misterios, todos los secretos. Y es el Espíritu quien nos guía. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu fue dado a la iglesia, ya no habrá más Espíritu. Por eso, mientras esté la presencia del Espíritu de Dios en la tierra, actuando en su iglesia, aquel inicuo no se puede manifestar. Pero ¿qué dice acá? Sigue diciendo: y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo sea revelado, aunque ya está en acción el misterio de la violación de la ley. Solo que al presente hay alguien que lo detiene, o hay quien lo detiene, más bien, porque el texto dice literalmente así: hay lo que lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Entonces, cuando sea quitado aquello que lo detiene, será revelado aquel inicuo, aquel violador de la ley, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es con el mismo poder de Satanás. Ojo, no es que venga por el poder de Satanás, porque el texto griego no dice que él viene por el poder de Satanás, dice que viene es con el poder de Satanás. Ojo con eso. O sea que este hombre tendrá el mismo poder ¿de quién? Del mismo Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién vendrá el anticristo? ¿Para quién? Para los que ¿qué? Se pierden. Para los que se pierden, como recompensa por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. ¿Para quién vendrá el anticristo? Para los que se pierden. La pregunta es: cuando el Señor tome la iglesia, los que se quedaron, ¿por qué se quedaron? Porque no creyeron a la verdad. Y si no creyeron a la verdad, entonces les tocará enfrentar esto. Y mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice. Sigue diciendo: ojo, ¿quién envía al anticristo? ¿Satanás? Versículo 11. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados algunos de los que no creyeron la verdad. ¿Y sean qué? ¿Condenados quiénes? Todos de los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pregunto: cuando la iglesia sea arrebatada y sea tomada por el Señor, los que se quedaron aquí, ¿por qué se quedaron? Porque no creyeron la verdad. ¿Y cuál es la sentencia para los que no creyeron la verdad y se quedaron acá? Sean condenados ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos. Entonces, mis amados, el que no se va con el Señor, se lo lleva el anticristo. Ojo con eso. Y el Señor está a las puertas. Por eso Él vendrá por una iglesia limpia. Sí, las señales están dándose. ¿Cuándo será el día? Precisamente Yom Teruah, es el día encubierto, el que nadie sabe. ¿Cuándo será ese momento que el Señor venga por nosotros? No sabemos. El día y la hora, nadie lo sabe, solamente el Señor. Es un día y una hora que Él tiene especificado. Y así como los pastores estaban viendo las vigilias y viendo hacia el cielo, mirando en qué momento se daría todo eso, y de repente se les apareció un ángel. Imagínense ellos viendo hacia el cielo, viendo las vigilias, esperando la aparición pues de la luna y todo, y de repente les aparece un ángel. No estaban esperando esa. Asimismo, como ellos estaban vigilantes, nosotros tenemos que estar vigilantes con nuestra mirada ¿hacia dónde?
hacia el cielo, no para estar viendo las estrellas, sino para estar contemplando constantemente aquel momento en que el Señor vendrá por su iglesia. Que no se nos olvide, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos aquí seremos ¿qué? Arrebatados con el Señor. Y el que se queda aquí por no haber creído la verdad, claro, el Señor ya nos mandó un espíritu de verdad, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué actúa en nosotros? Para que creamos el espíritu de verdad, para que creamos ¿en quién? En el Mesías. ¿Para qué vendrá entonces el espíritu de engaño? Para que crea ¿qué? A la mentira. El espíritu de verdad viene para que creamos en el Mesías y nosotros seamos salvos. El espíritu de engaño, el cual el mismo Dios enviará, porque es el juicio de Dios, el cual Él lo enviará para que crean a la mentira, para que crean al engaño, para que crean a la falsedad, a fin de que sean condenados todos por cuanto no creyeron a la verdad. Ojo con eso. Entonces toda esta gente que se quede, todos ya estarán ¿qué? Condenados. Aunque muchos de ellos van a estar durante el milenio, al final del milenio serán condenados. Por eso tenemos que andar pianitos, mis amados. Y estamos viendo ya las señales de su retorno. Por tanto, antes de su retorno, cuando el Señor vaya a retornar, primero Él tomará ¿a quién? A su iglesia. Porque es que Él no dejará a su iglesia aquí para descargar sus juicios, porque sus juicios no son para la iglesia. De hecho, dice la palabra que nosotros no estamos para ira, y por eso dice: por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Bueno, así traducen las Biblias: te guardaré, yo te sacaré, porque usa la palabra ek. Te sacaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para castigar a los moradores de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar preparados, porque pronto va a sonar esa gran trompeta del llamado. Por eso, bienaventurados, dichosos somos cuando sabemos oír el teruá de Dios. ¿Sí? Andarán a tu rostro, andarán delante de ti. Eso es lo que dice la palabra, Salmo 89:15. Bienaventurado el pueblo que conoce tu teruá o truá. Oh Yahweh, a la luz de tu rostro andará. ¿Y quién es el rostro de Dios? ¿Quién es el rostro de Dios? Yeshua. Hasta ahora el rostro que hemos visto es el de compasión, misericordia y perdón. Un día no muy lejano, los moradores de la tierra verán un rostro diferente. Verán el rostro de aquel varón a cual traspasaron, y las naciones se lamentarán, dice, cuando vean al que traspasaron. Y ya no habrá oportunidad. Por eso está en nuestra oportunidad, pero tenemos que seguir llevando la palabra ya, porque después de eso ya no habrá más oportunidad. La oportunidad es ahora. Ahora, preparémonos, mis amados. Quería compartir con ustedes esta reflexión, porque no es ni una enseñanza como tal, ¿sí? Para que reflexionemos y recapacitemos. Hoy nos llama Yom Teruah a esto. Coloquémonos de pies.